Muy buenos días, apreciables estudiantes de las diferentes sedes. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de trabajo, de estudio, en nuestro curso de bioestadística. Vamos a recordarles también que es importante la responsabilidad con relación pues a los proyectos que están pendientes para que tomen nota de ello y así pues cumplir con la entrega de los mismos para poder llegar a la zona respectiva para que ustedes puedan tener pues ese derecho para seguir en el curso y poderse evaluar. Recordemos que tenemos que tener un 41% de zona mínima para poder tener ese derecho a la evaluación final. Por consiguiente, pues estuvimos ya compartiendo ya las fechas y algunas actividades que ustedes tienen que entregar para poder entonces llegar a la zona de confort para ganar este curso de bioestadística. Para iniciar, siempre tratando de recordarles eh, algunas, recordarles más que todo los términos que vamos a utilizar en nuestra tabla estadística. Es importante de que tengamos en cuenta cuál es el significado de cada una de estas siglas, de estos símbolos que se representan acá en esta tabla estadística. Estuve viendo algunas evaluaciones y por lo menos esta parte en el área de Cobán tuve a bien pues estar ya calificando las evaluaciones del primer parcial. Veo que bastante se ha asimilado en relación pues el trabajo, el desarrollo que tiene que tomarse para poder realizar la tabla de frecuencias. Más sin embargo también pude haber notado que todavía no hemos tal vez llegado a la parte con el planteamiento de las preguntas y saber en realidad qué es lo que estamos buscando. Es la única parte que he visto ahorita que en cuanto al planteamiento de la pregunta, tal vez no podemos analizar el proceso que estamos haciendo para dar una respuesta a lo que se está buscando. Todo el proceso está muy bien, lo he notado, sabemos en sí pues ya que es un dato, ya cuáles son la frecuencia absoluta que se refiere, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa. Eso ya lo he notado que han asimilado también las fórmulas para poder sacar los diferentes resultados. Bien, acá pues tenemos esta imagen y es para que recordemos cómo se hace esta distribución. Entonces tenemos prácticamente que aprender cuál es el significado de cada una de ellas para poder entonces poder solucionar o realizar las diferentes tablas de frecuencias. En este parcial estuvimos trabajando una tabla de frecuencias simple, o sea, no agrupada. Entonces, y el día de hoy, pues vamos a tener en cuenta la realización de una tabla de frecuencias agrupada. Entonces, para la realización de esta tabla de frecuencias agrupada, pues tenemos que tomar en cuenta ciertas actividades que tenemos que realizar. Una de estas es encontrar el rango, eh, los intervalos también y tenemos que encontrar también la amplitud. Conforme a la clase, pues vamos a ir dándoles a conocer cuál es en sí cada una de ellas y para qué nos va a servir. Todo este proceso que estamos realizando, estudiantes, es con la finalidad de que en los diferentes ambientes ustedes puedan pues
realizar eh, eh, estadísticas que tengan pues relación al desempeño, al trabajo que ustedes están realizando, ¿verdad? Entonces, datos estadísticos. Entonces, es muy importante saber entonces por qué se hace una tabla y qué es lo que se pretende alcanzar con ella. O sea, tenemos que aprender en algún momento a leerlas, a encontrar la respuesta, por qué se hace una tabla de frecuencias. Entonces, en el ejercicio que pude yo, se les colocó en el parcial, se hablaba pues de ciertas bebidas. Habían ciertas bebidas que la pregunta decía que había pues eh, que había que seleccionar la bebida, ¿verdad? Se encuestó a cierto grupo para que seleccionaran la bebida preferida. Entonces habían pues prácticamente ya una serie de bebidas. Entre estas recordamos que estaba Gallo, estaba Sprite, estaba Pepsi, estaba Coca-Cola. Entonces, aquí ellos pues tenían que determinar cuál era la bebida preferida de la gente. Entonces, ustedes realizaron su tabla de frecuencias y encontraron eh, en la frecuencia absoluta prácticamente la respuesta a la bebida, que en realidad pues era Coca-Cola, que es la que tuvo pues prácticamente la mayor frecuencia. O sea, fue que la gente decidió por esta bebida, Coca-Cola. Entonces muchos se inclinaron a esta bebida. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber qué era lo que estábamos preguntando. ¿Cuál era la bebida preferida de esta gente? Entonces la de mayor, eh, la bebida que más se repite o la bebida que la gente selecciona, esa es la bebida que se estaba buscando en nuestra tabla de frecuencias. Yo pude observar que estaban colocando el número de datos como respuesta en algunas evaluaciones y está bien que han tenido esa iniciativa, pero todavía en esa parte no habíamos llegado a determinar cómo se tiene que leer una tabla de frecuencias. Al igual pues de que las gráficas que más adelante vamos a estar conociendo, también se hacen las gráficas también las gráficas se hacen para determinar porcentajes. Y es lo mismo que tenemos acá también en esta tabla de estadística. Se determinan porcentajes también en cuanto a frecuencias. Entonces, también en el caso de las gráficas, como en el caso de la gráfica de pastel u otras de barras o lineales, se determina entonces también el comportamiento a lo que uno está investigando, ¿verdad? Si es en ventas, se determina tal vez por etapas, por meses, o un análisis también puede ser bimestral, trimestral, semestral o anual, ¿verdad? Se puede determinar también cómo ha sido el tipo de venta durante este tipo de periodos. Entonces ahí es donde podemos nosotros determinar la necesidad de poder utilizar las gráficas. Hoy en día, como platicábamos, casi la mayoría de artículos siempre van acompañados de gráficas. Entonces, si ustedes pueden ver una parte en algunos tipos en la prensa libre más que todo, sale la parte donde podemos encontrar gráficas y hay una parte relacionada pues a, a lo que es en sí el comportamiento tanto como el del café, la venta de café a nivel internacional y también a veces hay ciertos análisis con el comportamiento también del dólar. Entonces podemos ver que y también en algunas revistas también de medicina
también podemos encontrar algún tipo de gráficas. Vamos a encontrar algunas gráficas que a veces no es necesario tener tanto conocimiento y que a simple vista uno puede determinar de qué se trata. Entonces, vamos a enfocarnos en esta mañana, pues estos aspectos, ¿verdad? Muy importantes. Entonces, para recalcar, tenemos en nuestra tabla X sub I, que representa a los datos. Y también recordarles que en algunos libros o algunas personas van cambiando los términos o las letras, ¿verdad? En esta gráfica podemos encontrar la frecuencia absoluta con N sub I. Y tenemos la frecuencia absoluta acumulada con una N mayúscula sub I. Tenemos la frecuencia relativa con una F y la frecuencia relativa acumulada con una F mayúscula. Esto tenemos que determinarlo, asimilarlo nosotros. Prácticamente este es el orden que podemos observar acá y nosotros tenemos que asimilar todo esto. ¿Cómo se van obteniendo los demás datos? Pues hay diferentes fórmulas para ello, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros asimilemos el proceso y el conocimiento de las fórmulas para poder trabajar una tabla de frecuencias. Entonces, cuando vamos a hablar ahorita de la frecuencia acumulada, vamos a hablar de la marca de clase. Y entonces nuestra tabla puede variar un poco, ¿verdad? Pero en sí, solo lo que va a cambiar, que tenemos que tomar en cuenta, después de tener la tabla de datos, tenemos que tener en cuenta ciertas fórmulas que tenemos que poner o hacer para encontrar el rango, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir pues viendo poco a poco en el desarrollo de la clase. De hecho, pues también vamos a tener un espacio donde puedan ustedes también, después de la explicación y los ejemplos, cómo se hace una tabla de frecuencia acumulada. Van a tener un espacio para que ustedes puedan trabajar y puedan realizarlo. Me gustaría que esta actividad pues la hagan en grupo. Esto nos va a beneficiar para que los estudiantes que todavía les cuesta un poquito, entonces puedan ayudarse entre sí. Entonces podemos trabajar en equipos de 4 o 5 integrantes para poder realizar esta tabla de frecuencias acumuladas. Entonces, recordando la clase anterior, es importante entonces asimilar pues estos términos. Entonces, X sub I, recuerde que es la cantidad de datos que nos dan. Y ahí pues van colocados. Y luego tenemos la frecuencia absoluta, la tenemos representada con una N. Usted puede ver ahí. La frecuencia absoluta acumulada con una N mayúscula y una I minúscula. La frecuencia relativa. La frecuencia también en otros libros aparece con una letra H. Para si algunos encuentra un material relacionado a esto, va a encontrar otras siglas, otras letras que determinen la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada con una letra H. Entonces, para que ustedes también estén sabedores de que depende del autor y la persona que haga la tabla de frecuencias, pues puede cambiarlo o hacerlo como le parezca. De hecho, pues también puede escribir ahí
de una vez el término, ¿verdad? Frecuencia acumulada, frecuencia como tuvimos a bien en este ejercicio que se hizo en el parcial, donde teníamos escrito para que ustedes asimilaran también las formas que uno puede trabajar. Lo importante es que uno esté bien sabedor de cómo realizar una tabla de frecuencias. De hecho, también acá en la tabla podemos ver, en el caso de la frecuencia relativa, de una vez está la fórmula. Yo les pido a ustedes que también tomen nota de esas fórmulas si todavía no lo han hecho. Entonces, es importante tener que para sacar la frecuencia relativa, tenemos entonces el número, en este caso n sub i dividido n. N puede ser mayúscula. En la división donde está acá n, esta letra puede ser mayúscula o minúscula. Y es la cantidad de datos que nos están dando por el número de frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a determinar cómo o el resultado de ese tipo de frecuencias. Por eso está n sub i. Entonces, ese número que está en n sub i se va a dividir por el número de datos para poder encontrar entonces nuestra tabla de frecuencias. Vemos acá vemos la variable continua o de intervalos. Acá pues tenemos los intervalos y es lo que vamos a trabajar prácticamente en nuestra tabla de frecuencias acumulada. Podemos ver acá la marca de clase. En este caso la marca de clase es x sub i. En esta tabla de frecuencias acumuladas le vamos a llamar marca de clase. Y es el punto medio de cada intervalo. Cuando hablamos de intervalo, estamos hablando de una cantidad de datos. Pongamos, por ejemplo, tenemos tenemos 80 datos. Pueden ser más incluso, pueden ser 200, 300. Y nosotros tenemos que determinar ahí cómo vamos a trabajar esos intervalos. En grupos de cuánto, ¿verdad? De 5, grupos de 5, de 3, de 5, 4, depende, ¿verdad? O incluso hasta de 1 o 2. Depende de la cantidad de datos. Entonces, aquí lo que nos indica es que tenemos que encontrar, pues, es una forma de poder tomar en cuenta todos esos datos. Aquí lo podemos ver nosotros, esta tabla, como los encabezados, ¿verdad? Entonces tenemos los intervalos y para hacer los intervalos pues tenemos que aplicar ciertas fórmulas. Y para encontrar también la marca de clase tenemos que aplicar otra fórmula y las demás que ya conocemos, en el caso de la frecuencia relativa, ¿verdad? Y el procedimiento también para la frecuencia acumulada. Entonces todo esto tenemos que asimilar nosotros, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, veamos aquí, tomen nota, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Ya vamos a ver un ejemplo ya con números más adelante, pero para que usted se dé cuenta, sí tenemos un dato que el número menor es el 13 y el número mayor puede ser tal vez un 50 o más. Entonces tenemos que encontrar ahí prácticamente los intervalos de cómo vamos a trabajar y para ello tenemos que trabajar con el rango.
Entonces tenemos que encontrar el rango, porque el rango también nos va a ayudar a la hora de aplicar la fórmula. Tenemos que encontrar el número de intervalos. Recordemos que el número de intervalos es cuántas celdas son las que yo voy a utilizar en mi tabla de frecuencias. Los intervalos son prácticamente después del encabezado hacia abajo, son prácticamente el número de celdas que va hacia abajo. Entonces para eso nosotros tenemos que realizar una fórmula. En algunos planteamientos a veces de una vez nos dan el número de intervalos. Y ahí es donde uno ya tiene que estar como avispado en lo que le están planteando o lo que le están indicando. Si no comprendemos esa parte del planteamiento, entonces vamos a tener ahí, no vamos a comprender y no vamos a poder realizar nuestra tabla de frecuencias. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, tenemos la amplitud, nos dice que es la distancia entre los extremos. Cuando habla de la distancia entre los extremos, está hablando del dato o del número más pequeño al número más alto. Recuerden ustedes que cuando se les da los datos o cuando se tienen esos datos están desordenados. Para algunos que ya tienen mucha práctica no necesitan ordenarlos, pero ordenarlos es una forma mejor y eso nos va a ahorrar bastante tiempo a la hora de trabajar la tabla de frecuencias. Entonces, en la amplitud nos indica la distancia entre los extremos, o sea, del número más pequeño al número más alto. Yo puedo trabajar con intervalos de 5. Entonces, pongámosle que yo tenga 15. Tomo el 15 y de ahí tengo que sumar 5 más. Bien, en el otro intervalo, en la otra, no voy a tomar en cuenta si es de 5, sería 20. 15 sería 20. Después, en el otro intervalo, tomo en cuenta 20 y llego a 25. Pero a la hora de ir seleccionando nuestra tabla de frecuencias, no se toma en cuenta el número de intervalo que yo estoy tomando, en este caso el 20. Pero ya vamos a ver más ejemplos para que ustedes tal vez algunos no me comprenden en esta parte. Entonces veamos, la marca de clase del punto medio de cada intervalo. La amplitud la vamos a tomar en cuenta como una letra A mayúscula o puede ser A minúscula con una I. Tomen nota de eso. Luego tenemos, al hablar de los intervalos cerrados por un extremo y abiertos por otro. Esto quiere decir que se va a utilizar un corchete. Un corchete en el lado izquierdo, a la par del intervalo, y un paréntesis al lado derecho. Entonces eso quiere decir que es pues es un intervalo de carácter abierto. Y cerrado pues es donde ya tenemos el intervalo en ambos lados. Cuando hablamos en la parte del corchete es porque se va a tomar en cuenta el número. Si en este caso yo les estaba hablando del número 15, entonces el 15 es el que se va a tomar en cuenta. Y en el paréntesis quiere decir que es un intervalo semiabierto cuando están combinados los dos. Es donde se va a tomar en cuenta uno a la par del corchete, pero en el paréntesis no se va a tomar en cuenta ese número que yo coloqué. Si es 15 y el otro extremo es 20, no estoy tomando en cuenta el 20, sino solo el 15. Bien, entonces acá tenemos los mismos datos, tenemos los intervalos, tenemos la marca de clase que es X sub I, tenemos nuestra frecuencia acumulada, absoluta, perdón, y nuestra frecuencia acumulada, que es la N sub I, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada.
Eso ya lo tienen ustedes que tomar en cuenta y saberlo. Cuando tenemos nuestra frecuencia absoluta, tenemos que hacer la sumatoria. Por eso es que tenemos en la parte de abajo, tenemos n, y en esta parte es donde nos va a dar la cantidad de datos que me dieron. Si son 20, me tienen que concordar prácticamente esos 20. ¿Verdad? Entonces, acá es donde yo pongo, o yo escribo o coloco, si hay una repitencia de algún dato. Si yo tengo el 5, ¿cuántas veces se repite el 5? Entonces, si son 6, 7, entonces voy colocando esos 7. Voy colocando si el 6 se repite 3 veces, el 7 tantas veces. Y así, a la hora de sumarlos, me tienen que dar los 20 datos exactos. Y en el caso de la frecuencia acumulada absoluta, es sumar prácticamente el primer dato al segundo y me tiene que dar en sí los 20 cabal completos, ¿verdad? Vamos a ir viendo acá el ejemplo. Acá tenemos nuestra tabla de frecuencias y podemos determinar cómo están acá los intervalos, ¿verdad? Este es como para recordar. Acá la frecuencia absoluta es n sub i. Acá tenemos los datos que están enumerados en esta tabla, aparecen del 1 al 8. Y acá tenemos cuántas veces se repite tal número. Entonces tenemos acá el número 1 que nos dice que se repite 10 veces. El 2 se repite 15 veces, el 3 17 veces, 20 veces. Y así, sucesivamente. El total de datos nos da 114. Entonces podemos ver ahí prácticamente. Acá tenemos la frecuencia acumulada. En esta tabla la presenta de esta forma, pero este mismo número de datos, recordemos que es la sumatoria de ellas. Entonces tenemos 10 más 15, aquí tendría que ir 25. 25 más 17 y así sucesivamente hasta que nos den los 114 en la tabla de frecuencias acumulada, que es la sumatoria de la tabla de frecuencias absoluta. Y tenemos la frecuencia relativa, tenemos la fórmula FI, que es la sigla de la frecuencia relativa, y nos dice que es el número de la frecuencia dividido n, que n es el número de datos. Entonces el primero sería pues dividir 10. Dividir 10. En este caso que tenemos 114, ¿verdad? 10 dividido 114. Entonces nos va a dar 0.09. Bueno, entonces acá nos está presentando también la frecuencia relativa acumulada, que es la misma sumatoria de estos. Tenemos 9 más 13, aquí sí la podemos observar. 0.09 más 0.13 nos va a dar 0.22. Y 0.22 vamos a sumarle 0.15 y nos va a dar 0.37. En este caso aquí nos va a dar 1 en la hora de la sumatoria, ¿verdad? Nos va a dar 1 a la hora de sumarlos, nos va a dar 1. Bien. Hablemos entonces ahora de la distribución de frecuencias. Al hablar de la distribución de frecuencias, nos habla que cualquier manera de presentar los datos estadísticos, siempre que exista un lógico criterio de ordenación, puede recibir el nombre genérico
de tabla estadística. La distribución de frecuencias es pues una tabla estadística en que los valores se presentan siguiendo un orden lógico. Este orden es en general presentar la tabla en dos columnas. Uno para los valores de la variable y otra para los valores de la frecuencia de esos valores. Las distribuciones de frecuencias se puede hacer según el número de datos y las necesidades de las maneras siguientes. Veamos acá. Acá tenemos x sub i, los valores de la variable. Esta es la parte donde vamos a colocar esos datos, del número más pequeño al número más alto. En nuestra tabla de frecuencias acumulada habla de los extremos. Entonces, el 3 y el 10 serían prácticamente los extremos. Con relación pues a nuestra marca de clase, ¿verdad? Y acá tenemos la frecuencia absoluta, que es n sub i. Acá estos tenemos que asimilarlo nosotros, ¿verdad? En cualquiera de tabla que nosotros iniciemos es importante saber los datos y siempre los datos van sobre esta casilla que es x sub i. Del número más pequeño al número más alto. Bien, acá podemos ver los valores de la variable. Es donde van x sub i y n sub i, que también en algunos casos se presenta con una f minúscula y una i, la frecuencia de esos valores. En esta tabla pues la estamos representando con una n sub i. Entonces ya depende de usted cómo quiere o cómo se le hace fácil trabajarlo. Veamos el inciso A, distribuciones ordinarias de frecuencias de valores sin agrupar. Distribuciones ordinarias de frecuencias de valores agrupados y distribuciones acumulativas. Además de estos casos, está la ordenación de datos en serie simple, que es la más elemental. La distribución de frecuencias, veamos acá. Entonces podemos decir que una tabla de frecuencias es la ordenación de todos los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia, con variable discreta o con variable continua. Veamos acá los tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Estos prácticamente son los que ya hemos venido trabajando. Acá esto es como un recordatorio para que ustedes vean, pues asimilando siempre esas siglas y no tengamos ningún problema ya a la hora de realizar tanto una tabla de frecuencias simple como una tabla de frecuencias acumulada. Veamos acá. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor estadístico. Se presenta por fila, se suele representar con n, minúscula o mayúscula. Aquí está hablando de la cantidad de datos a la hora de colocarlos. Recordemos entonces la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual al número de veces que se repite un evento, o sea, la frecuencia multiplicado por el 100% y dividida entre el total de la frecuencia. Veamos acá la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. La frecuencia acumulada
es la frecuencia estadística y podemos ver en este caso que se representa con una letra F mayúscula. Recuerde, la frecuencia acumulada se representa con una F mayúscula. Veamos acá. Acá estos datos son importantes y ustedes tienen que tenerlo en cuenta, tomar nota de ello. Acá tenemos nuevamente X sub I, que en esa casilla o representa los datos que se nos presentan, ¿verdad? Y se ordena de menor a mayor. Cuando se les pide a ustedes realizar un ejercicio, tómenlos, pero recuérdense que el primer paso es ordenarlos de menor a mayor. Tenemos la frecuencia absoluta. Tenemos representada con FI, número de veces que se repite un dato. La frecuencia relativa, aquí tiene un número 1. Y en algunos casos, les decía que se representa con una H minúscula sub I, o ya sea una H mayúscula sub I. En este caso viene a suplir la F mayúscula. En algunas tablas pues sí aparece, ¿verdad? FR, que sería frecuencia relativa, ahí la tienen, y en algunos casos aparece como HI. Veamos acá. La frecuencia relativa, tenemos ahí que hay que aplicar una fórmula. Esta fórmula es importante, donde tenemos el número de la frecuencia dividido n. Acá tiene un ejemplo. La frecuencia es 6 dividido 25, nos va a dar 0.24. Otro ejemplo de la frecuencia número 2, va dependiendo de las celdas que va a ir bajando. Tenemos la frecuencia relativa, 7 dividido 25 nos va a dar 0.28. Y tenemos el por ciento. El por ciento es igual a F, o sea, la frecuencia relativa, por 100. Y nos va a dar igual a 24. Veamos acá entonces, si en el primer dato me salió 0.24, al multiplicarlo por 100, pues me va a dar 24. Eso es lo que nos está indicando acá. La frecuencia absoluta acumulada, en este caso es F, es más que todo sumar la frecuencia absoluta de FI, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta. Es la sumatoria de FI, que es la frecuencia absoluta. Al final lo tienes que dar pues el total de datos. Bien, esto es como para que nosotros tengamos pues este ejemplo, ¿verdad? Acá es un ejercicio de tabla de frecuencia simple, que para recordarles a ustedes de que ya se estuvieron elaborando algunas y que esto es muy fundamental conocerlo a la hora de entrar pues a la tabla de frecuencias acumuladas. Veamos acá las temperaturas de 30 días en una ciudad. Tenemos los datos de las temperaturas que se dieron durante 30 días. ¿Qué es lo que vamos a buscar acá? Es el comportamiento de esas temperaturas. Y al realizar nuestra tabla de frecuencias,
disculpe. Este, vamos a ordenarlas de menor a mayor. Veamos acá. Aquí ya las tenemos ordenadas. Me gustaría que vayamos haciéndolo. Les voy a pedir entonces que tomen esos datos. Tomen nota de ello para ir haciendo esta tabla. Bueno, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Bien, al tener ya estos datos, vamos a proceder a ordenarlos. Ese es el paso que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de una tabla de frecuencia simple o una tabla de frecuencias acumulada. Es ordenar los datos. Aquí ya tenemos nuestra tabla prácticamente ordenada. Y podemos ver ahí cómo estuvieron las temperaturas. ¿Cuál fue la temperatura más baja? 14, ¿verdad? ¿Y cuál fue la temperatura más alta? 21. Entonces, vamos a ver cómo fue el comportamiento de esas temperaturas. Si ustedes pueden ver a simple vista, hubieron más días que la temperatura estuvo a 18. Acá podemos verlo. Entonces, prácticamente aquí ya podemos, como a simple vista, ya después de ordenar estos datos, el comportamiento de cuántos días tuvimos una temperatura de 18. Veamos entonces acá. Tenemos 14. ¿Tuvimos cuántos días? 2 días. Temperaturas de 15, ¿cuántos días hubieron? Hubieron 3 días. Temperaturas de 16, 3 días. Temperaturas de 17, 5 días. Y temperaturas de 18, 8 días. La temperatura de 19, tuvimos prácticamente 4 días. Y la temperatura de 20 grados, hubieron 3 días. Y las de 21 grados, 2 días. Depende el planteamiento de nuestra pregunta. Es así como nosotros tenemos que darle la respuesta. Y para ello, es importante entonces saber qué es lo que estamos buscando. ¿Cuánto fue el comportamiento de esas temperaturas? De 18 podemos ver que se dio un 26%. En el caso del porcentaje. Y tuvimos el día que hubo mayor incidencia. Fue las temperaturas de 18 grados. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando entonces era, en este dato, cómo se comportaron las temperaturas en este tiempo, en este mes. Y pudimos nosotros darnos cuenta que a través de todo este proceso, los días que hubieron más repitencia en cuanto a la temperatura fueron 8 días con una temperatura de 18 grados centígrados. Bien, con lo anterior era para como refrescarnos ya del proceso o del trabajo que llevamos. Ahora pues vamos a hablar de la tabla de frecuencias agrupada. Y aquí
tenemos que tener en cuenta pues varios factores. Si el número de valores que toma la variable es muy grande, siempre que se trate de valores distintos, conviene hacer una agrupación de dichos valores. Por ejemplo, vamos a ver aquí las edades de algunos amigos. Les voy a pedir que vayan copiando estos datos. Tenemos las edades de algunos amigos. Tenemos amigos que tenían edades de 22, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 14, 15, 16, 15, 16, 20, 13, 15, 18, 15, 13, 18 y 15. Estas serán las edades de unos amigos. ¿De cuántos amigos estamos hablando acá? De 20 amigos. Veamos entonces acá. Debemos de encontrar primero el rango. Vamos a encontrar el rango de esta tabla. Y vamos a tomar en cuenta la fórmula, por favor. Vamos a colocar R es igual a X, es la frecuencia máxima, menos X con la mínima. Entonces estamos hablando del número menor, el número mayor y el número menor. Entonces, por eso tenemos acá 22 menos 13 es igual a 9. Entonces nuestro rango es 9. Luego de tener ya este dato, vamos a proceder a encontrar el número de intervalos. Entonces recordemos que en el número de intervalos es el número de casillas que debo de hacer en una tabla hacia abajo. Luego tenemos que encontrar la amplitud. Y la amplitud es lo grande que es cada intervalo. Veamos acá. Para encontrar el número de intervalos hay que aplicar una regla. Y esta regla, por favor, anótenla. Es esta fórmula. Es la regla de Sturges, donde tienen que aplicar es 1 más 3.3 por el logaritmo 20. 20, ese es el número que va a cambiar, o sea, el número de datos puede ser 10, 12, 13, puede cambiar, es el único que cambia. Es el número de datos. El logaritmo o regla de Sturges es un logaritmo usado para calcular los intervalos de clase para la elaboración de tablas estadísticas. Por favor, vaya tomando nota de esa fórmula. Veamos acá. Y para encontrar pues el número de intervalos lo vamos a colocar con la letra K. Entonces K es igual a 1 más 3.322, que es y el logaritmo, que es n, que es el número de datos. Entonces al aplicar esta fórmula nos va a dar 5.32, 1 más 3.322 por el logaritmo. Recuerde que esta es una calculadora científica que usted tiene que utilizar para sacar este dato. Y tenemos 20, nos va a dar este resultado 5.32. Acá tenemos que aproximarlo. Tenemos que aproximarlo, pues en este caso se queda 5, ¿verdad?
eh, es recomendable que siempre sea un número impar a la hora de trabajar siempre estos eh, intervalos. Vamos entonces a proceder. Espero que ustedes pues tomen nota, le voy a dar un espacio para que puedan tomar nota de esa fórmula, que es importante que ustedes pues la apliquen en el proceso de elaboración de las tablas de frecuencia no agrupada. Bien, veamos esta otra fórmula. ¿Cómo encontrar la amplitud? Tenemos acá que hablábamos de que cómo o con qué eh, letra o símbolo vamos a determinar acá la amplitud, y tenemos la letra A sub I. Es igual a R dividido K. Quiere decir el rango dividido K, que en este caso es la frecuencia. Ya teníamos entonces que el rango era 9 y que según la fórmula Sturges, determinamos que es 5 nuestro resultado. Entonces 9 dividido 5 es igual a 1.8, y debemos de aproximarlo entonces a 2, aunque sí podíamos trabajar como estando como que utilizando siempre el 1.8 y irlo sumando, ¿verdad? Pero para no complicarnos lo vamos a aproximar. Entonces vamos a aproximarlo a 2. Entonces la amplitud es lo grande que es cada uno de los intervalos. Tenemos el número entonces de rango, que es 9, y el número de intervalos, que es 5, que recuerde que son las celdas que tiene que hacer en el cuadro. Y la amplitud, que recuerde que es lo grande que es cada uno de los intervalos, o sea, del número más pequeño al número más grande, ¿verdad? Están como de punta a punta. Bien, estos tres aspectos que acabo de hablar, del rango, de hablar de los intervalos, hablar pues prácticamente también de la amplitud, eso usted tiene que realizarlo siempre para una tabla de frecuencias acumuladas. Entonces es muy importante que usted lo tome en cuenta siempre que usted vaya a realizar una tabla de frecuencias acumulada. Tiene que aplicar esas fórmulas. Esos tres es encontrar entonces el rango, el número de intervalos, que lo vamos a reconocer por la letra K, y la amplitud. Y en el caso de para encontrar la amplitud hay que aplicar entonces esta fórmula de rango dividido K, o sea, intervalos, para que nos dé un resultado a lo que estamos buscando en nuestro trabajo. ¿Cuántos números vamos a tomar a la hora de hacer una tabla de frecuencias agrupadas? Porque son datos de mayor cantidad, entonces hay que trabajarlos por agrupaciones. Yo creo que espero que hayan tomado ya nota de estas fórmulas, y en la parte de abajo nos habla para sacar la marca de clase. Entonces tenemos X
es igual a x min, que quiere decir el número menor, y más x con el número máximo o mayor. Tenemos acá el ejemplo según la tabla que estamos trabajando ahorita con los datos que copiaron. Entonces tenemos x es igual a 13 más 15 dividido, bueno, en este caso va a haber que dividirlo entre 2. Es acá donde ya ustedes pueden determinar por qué era necesario encontrar la amplitud, y a través de este número es el que nos va a favorecer a la hora de sacar nuestra marca de clase, porque hay que aplicar esa fórmula. Veamos acá. Esta es la que estamos trabajando. Tenemos las edades de algunos amigos. Vaya trabajando esta tabla, por favor. Le doy un espacio para que vaya tomando nota y ya ahorita vamos a empezar con la explicación. Les doy un espacio para que puedan tomar nota. Bien, jóvenes, entonces siguiendo con la explicación, esperamos que ya hayan tomado nota de este ejemplo, de esta tabla de frecuencias acumulada. Si ustedes pueden notar esta tabla, tenemos acá las edades, y aquí es donde vamos a tomar en cuenta pues todos los procesos que hicimos con encontrar el rango, los intervalos y la amplitud. Entonces estas fórmulas nos ayudan pues a determinar cómo iban a quedar esta tabla. Entonces, de hecho también acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, nuestro corchete, donde nos habla pues de que ese es un intervalo cerrado, donde voy a tomar en cuenta el número 13. En algunas tablas es posible que empecemos con un número antes, aunque en nuestra tabla no esté. Por ejemplo, si empezamos con unas edades, en este caso unos amigos, puede ser de que yo pueda tomar 12 o 11, unos dos datos antes, para poder hacer mi tabla de frecuencias. Pero acá el corchete indica que es un dato cerrado y es el número 13 el que yo voy a tomar. Y el paréntesis me indica que yo no voy a tomar el número 15 para realizar esta marca de clase, o sea, en este intervalo no lo voy a tomar en cuenta. Solo voy a tomar 13 y 14. 15 lo voy a tomar en la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy tomando en la parte de abajo, en el próximo intervalo. Entonces, este corchete deben de colocárselo ustedes a todos estos datos. Si ustedes se dan cuenta, hablábamos de que nuestra tabla, al encontrar los intervalos, estábamos buscando la cantidad de cuántos íbamos a hacer en esa tabla. Entonces habíamos hablado que nuestros intervalos, según la fórmula que aplicamos, nos dio 5. Entonces son los 5 intervalos que ustedes ven acá. 1, 2, 3, 4 y 5.
En algunas tablas, pues obviamente los datos se nos presentan y no hay que estar aplicando. Por ejemplo, en el caso de la tabla de frecuencia simple, ya tenemos los datos y solo se ordenan del menor al mayor. Y conforme a eso vamos entonces colocando o haciendo el número de intervalos, o sea, las celdas que ustedes pueden ver acá. Pero como aquí en este caso estamos trabajando una tabla de frecuencias acumuladas, vamos a utilizar pues este tipo de fórmula. Aquí los datos no son muchos, son 20, pero pueden haber mucho más. Pueden haber 300, 500 y entonces la tabla se va haciendo mucho más grande. Y eso es ahí donde vamos a determinar qué número de intervalos vamos a trabajar, con qué cantidad de amplitud a la hora de trabajarlo, ¿verdad? ¿Cuántos intervalos? ¿Cuántas celdas? Y la amplitud que se tiene entre ellos, ¿verdad? Acá, si ustedes se dan cuenta, solo hay un número entre medio de ellos. Entonces tenemos nuestro número que es de intervalos, vamos a tomar en cuenta 2, habíamos hablado de 2, ¿verdad? Según nuestro rango, nos salió pues la fórmula 2. Entonces es la cantidad que vamos a tomar en cuenta después del número menor en este caso. Entonces tenemos 13, 14 y 15. Vamos colocándolo entonces 13 más 15. Entonces colocamos 15 y vamos a sumar 2. Entonces tenemos 16 y 17. Tomamos en cuenta nuevamente el 17 y sumamos 2, 18 y 19. 19 lo colocamos acá, 20 y 21. Entonces estamos sumando los dos que según nuestro rango, ¿verdad? Perdón, nuestra amplitud, según nuestra amplitud. Siempre es importante entonces tomar en cuenta la colocación del corchete. Yo aquí ya no lo hice, pero ustedes deben de colocar este corchete acá y el paréntesis en todos. Vamos a proceder entonces acá con nuestra marca de clase. Vamos a ver con la marca de clase y para hacer la marca de clase, recordemos que tenemos unas fórmulas para poder encontrar la marca de clase. Bien, las fórmulas que ustedes tomaron en cuenta, tenemos aquí una falla aquí en nuestra diapositiva. A ver. Bien, vamos entonces a tomar en cuenta entonces las fórmulas que ustedes habían tomado nota de ellas. Tenemos entonces para encontrar nuestra marca de clase, tenemos que aplicar 13 más 15. Y esto hay que dividirlo sobre 2. Al dividirlo, pues nos va a dar 14. Entonces podemos ver acá
Y por eso nuestro número que tenemos como nuestra marca de clase, o sea, el número intermedio de, de este intervalo es el 14. Y ustedes pueden darse cuenta que al hacerlo y aplicarlo con los demás, nos va a ir dando pues siempre como el número intermedio en este caso, ¿verdad? Pero ya cuando sean números o la amplitud sea mucho más grande o como valga la redundancia, mucho más amplia, pueden ser de 5, 6 a 10. Entonces vamos a ir encontrando como que el número medio del intervalo, el punto medio del intervalo. Entonces la fórmula acá es x, en este caso 13 más 15, que es el número mayor, y el número menor, perdón, con el número mayor, dividido 2, que en este caso es la amplitud. Fue el resultado que nos dio, pues entonces aquí hay que aplicar esa fórmula y nos va a dar 14, 14, 16, 18 y 20. Entonces al sumarlos, ¿verdad? Acá una repitencia más que todo, pero se tomó en cuenta, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta acá, el intervalo entre la mitad de es 22, ¿verdad? Bien, entonces, acá esto es lo importante que tenemos que hacer. Y luego pues tenemos la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta vamos a recordar cuántas veces se repiten las edades, pero no se va a tomar en cuenta el número 15. No vamos a tomar en cuenta el número 15, sino que del 13 al 14. ¿Cuántos 13 hay? ¿Cuántos 14? Pero no vamos a tomar en cuenta el 15. Entonces en la frecuencia absoluta determinamos que tenemos el 4 veces nuestro dato, y es ahí donde nosotros vamos a tomar nota de ellos. Veamos acá, vamos a retroceder un poco a nuestros datos. Tenemos acá el 13. Tenemos 13, 1. Tenemos 14, 2. Tenemos 13, 3 veces. Ahí donde tenemos que ir nosotros como viendo que estos números los encontremos, pero no vamos a tomar en cuenta el 15. Solo 13 y 14. Entonces tenemos, ¿cuántos 13 tenemos acá? 1, 2, 3. ¿Y cuántos 14? Tenemos un 14 y ya no tenemos más. Entonces veamos acá, tenemos 4. Aquí donde usted va a ir como tachándolo cada uno de estos numerales a la hora de hacer nuestra tabla de frecuencias acumuladas. Tenemos 15 y 17. Recordemos que no vamos a tomar en cuenta el 17, pero sí los que están entre 15 y 16. Entonces nos habla que entre 15 y 16 se repite 9 veces. Entonces regresamos a nuestra tabla. Vamos a tomar el 15 y 16, pero no vamos a tomar en cuenta el 17. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 15? Tenemos que ir entonces viendo cuántas veces tenemos el 15. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y el 16, tenemos, llevamos 6, 7, 8, 9. Y tenemos acá entonces 9. Espero que vayamos comprendiendo esta parte. Podríamos decir que ya, considerando esto, ya entonces vamos a ver entonces en esta, cuánto es la frecuencia acumulada dentro de los números que están comprendidos entre el 17 al 19. Recordamos siempre que no vamos a tomar en cuenta el 19, sino solo el 17 y el 18. Y nos habla de 3 veces. Igual con el 19 y el 21. Tomamos en cuenta el 19 y el 20, pero no tomamos en cuenta el 21. Repito, por favor, coloque siempre el corchete. Acá, aquí no lo tengo yo. Solo puse en 2, pero colóquele a todos el corchete. Y el paréntesis al lado derecho. Quiere decir que es una... que es semiabierto el proceso que se está realizando ahí en este ejercicio. Entonces, por eso es que les pido pues que coloquen nuevamente en el intervalo el corchete cerrado, donde dice que sí voy a tomar en cuenta el 17, y en el caso del paréntesis que es abierto o semiabierto, donde no voy a tomar en cuenta el 19, de solo el 17 y 18. 19 y 20 tenemos acá, hay 3, y 21 y 20 solo hay 1. Entonces, al sumarlo, recuerden que siempre la frecuencia absoluta vamos a sumar y nos tiene que dar la cantidad exacta de los datos que nos han dado. Si no nos da esa sumatoria, entonces el proceso está mal. Está mal ese proceso. Tenemos que verificar a dónde tenemos el error para que nos cuadre acá nuestro número de datos. En este caso son 20. Y luego tenemos la frecuencia relativa. Recordamos la frecuencia relativa, de qué manera tenemos que encontrarla. Y ahí usted recuérdese que en la frecuencia relativa tiene que dividir por n. Entonces 4 dividido 20. 4 dividido 20, 9 dividido 20, 3 dividido 20, 3 dividido 15, perdón, 3 dividido 20, 3 dividido 20. Entonces nos va a dar la cantidad siempre de 15 y 1 dividido 20, ¿verdad? Al sumar estos, me va a dar 1. Y luego viene la frecuencia acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta. La sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces, frecuencia absoluta, el primer número es 4. Y como dice que es la sumatoria de la frecuencia acumulada, entonces 4 más 9 me da 13. Aquí está, miren, 4 más 9 me da 13. Y 13 más 3 me va a dar 16. Y 16 más 3 me va a dar 19. Y 19 más 1 me va a dar 20. Esa es la frecuencia acumulada. Recuerde que esas son las edades de unos amigos. Podemos determinar entonces que hay más amigos que tienen edades de ¿cuántos años? De 16 años.
Entonces, esa es la frecuencia absoluta. Estamos determinando que hay más amigos que tienen edades de 16 años. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 10 amigos, 16, 9 amigos que tienen 16 años. Entonces, ahí es donde tenemos que saber nosotros qué es lo que estamos buscando en nuestra tabla de frecuencias, según el planteamiento. Vamos a tomar ahorita, vamos a realizar este ejercicio de esta tabla de frecuencias y aquí nos está hablando, según el planteamiento, aquí es mucho ojo, según el planteamiento que nos está dando, dice que se recogen las hojas caídas de un árbol y se registran sus longitudes en centímetros. Elabora una tabla de frecuencias en 4 clases. Elabora una tabla de frecuencias en 4 clases. Entonces, aquí, si se dan cuenta, jóvenes, ya me está dando el número de intervalos. Me está dando el número de intervalos y obviamente entonces ya esto lo tengo que tomar en cuenta para buscar siempre nuestro rango. Ya tenemos el intervalo y nos falta que encontrar la amplitud. Entonces, el primer proceso que tenemos acá, tenemos las longitudes de estas hojas. Y acá pues vamos a copiarlas ahorita, vamos a darle espacio, vamos a pedirles que pongan pausa ahorita el video y que se les va a dar un tiempo ahorita para que ustedes puedan tomar nota de este ejercicio sobre las hojas, las longitudes de las hojas. Entonces tome nota ahorita, por favor. Vamos a dar un par de minutitos para que usted pueda tomar nota sobre este ejercicio. Debe de calcular entonces las diferentes, en este caso el rango, ya el número de intervalo ya nos dio. Recuerden que el número de intervalo se da con la letra K. Y buscar la amplitud. Entonces, vamos a darles un par de minutos para que puedan tomar ustedes nota de este ejercicio. Bueno, ya tenemos copiado estos datos. Vamos a proceder entonces a buscar, según nuestras fórmulas, el rango. Y recordemos entonces que nuestra fórmula de rango es el número mayor, x, por el número máximo, o sea, menos x, el número mínimo. Entonces acá nos habla pues que el número mayor pues es 20 y el número menor es 1. Entonces 20 menos 1 me va a dar 19. Luego ya tenemos nuestro número de intervalos porque ya nos habían hablado de 4 clases. Entonces nuestra tabla va a ser de 4 intervalos. Luego vamos a tener acá, como recordemos que son intervalos y en nuestra tabla de frecuencias es acumulada. Entonces vamos a realizar entonces el proceso
para encontrar también nuestra fórmula para aplicarla, la amplitud. Entonces tenemos rango dividido K. El rango es 19 dividido 4. 19 dividido 4 nos da 4.75 y vamos a aproximarlo a 5. Bien, teniendo todos estos datos, es importante que tomemos nota entonces de esto para nuestra tabla. Veamos acá entonces, ya teniendo entonces vamos a trabajar entonces nuestra tabla con las diferentes longitudes. Recordemos que hablábamos de 4 intervalos y tenemos acá 4 intervalos. Acá vamos a hablar, recuerden que el número 1 era el que iniciaba, pero vamos a empezar desde 0 para llegar a los intervalos de 5 y llevarlos de esta forma, así. Vamos a ver entonces acá, vamos a tomar en cuenta el 0. Tenemos 0 acá. Vuelvo, repito, no se les había dicho anteriormente. En algún momento vamos a tener que tomar tal vez 1 o 2 números antes del número de datos que nos dieron para poder como trabajar bien la tabla sin que nos dé ningún problema. En este ejercicio vamos a tomar en cuenta entonces el número 0 y 5. Recordemos que lo aproximamos a nuestra amplitud a 5. Entonces tomamos 0, 5. Tomamos en cuenta el 0 y pero no vamos a tomar en cuenta el número 5 en nuestra a la hora de tomar acá nuestra marca de clase, ¿verdad? En cuanto a la distribución de intervalos, recordemos que en la distribución va a ser de 5, ¿verdad? Entonces tenemos 0, 5. Tomamos 5 más 5 son 10. Luego ponemos 10 más 5 son 15. Y 15 más 5 son 20. Aquí tenemos entonces los 20 datos que nos han dado con la amplitud entre ellos de 5. De 5 números entre ellos, ¿verdad? Esa es la amplitud. En nuestra marca de clase tenemos que encontrar el punto medio de esta amplitud. La marca de clase es encontrar el punto medio de nuestros intervalos. Entonces, recordemos entonces que ahí tenemos que aplicar nuestra fórmula, ¿verdad? Es la sumatoria dividido 2, ¿verdad? La sumatoria dividido 2. Veamos acá. En este caso, tenemos acá la amplitud. En la amplitud, perdón, la fórmula para dividirlo es 5. En este caso es 5. Entonces tenemos que hacer pues la aplicación de esta fórmula y dividirlo según el número de amplitud que nos corresponde para poderlo encontrar en el caso de nuestra marca de clase. Bien, entonces vamos a encontrar acá nuestra marca de clase, entonces 5, la sumatoria de estos dos, 5 más 10 dividido, ¿verdad? Dividido 5. Entonces, tenemos ahí nuestros datos. Entonces tenemos acá 2.5 y 7.5. Para poder encontrar pues nuestros datos en la marca de clase.
Sí, rectificando. Acá en nuestra marca de clase es recordar el punto medio, como les decía. Entonces, al multiplicarlo, al sumarlo, hay que dividirlo por 2. Esta es la fórmula. Ahí disculpen, aquí me había extraviado un poco. Entonces, vamos a encontrar el punto medio de nuestra marca de clase. Entonces, tenemos 15 dividido prácticamente por 2. Entonces ahí vamos a encontrar, tenemos 5 más 10 sería 15 y dividido 2 vamos a encontrar 7.5. Entonces acá es donde tenemos que encontrar nuestro punto medio. Vamos a dividirlo por 2. Nuestra marca de clase es encontrar el punto medio de la amplitud. Entonces tenemos 10 más 15 son 25 dividido 2. Vamos a encontrar nuestro dato 12.5 igual 15 más 20 dividido por 2 nos va a dar 17.5. En el caso de que es el dato es 35 dividido 2 nos va a dar 17.5. Acá entonces tenemos la marca de clase. Recordemos, la marca de clase entonces es la sumatoria del número mayor por el número menor y el número mayor, es la sumatoria. Dividido 2, esa es la fórmula, ¿verdad? El número menor más el número mayor. Aquí entonces vamos a sumarlo y lo dividimos por 2. Esa es la fórmula para encontrar nuestra marca de clase. Luego tenemos pues la frecuencia absoluta, es donde vamos a proceder. Acá donde vamos a tomar las longitudes de las hojas de 1 a 4. No vamos a tomar en cuenta el 5. Entonces, vamos a tomar en cuenta, en nuestro dato no vamos a encontrar 0. Solo los datos, por eso ahí no nos perjudica si empezamos un número antes. Entonces vamos a tomar en cuenta el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero no vamos a tomar en cuenta el 5. Entonces, aquí nos indica que hay 7 datos que encontramos. Veamos acá, vamos a regresar. Recordemos ahí que en nuestro vamos a, como ustedes lo ordenaron, van a ir poniéndole ahí un sesgo al número 1. Entonces veamos ahí, por ejemplo, tenemos que el 1 se repite 2 veces. Vamos a regresar acá para que ustedes puedan ver nuestros datos. Podemos ver ahí el 1. Se repite 2 veces el 1. Tenemos el 2. Solo se repite una vez. Solo está una vez el 2, perdón. El 3 lo tenemos 2 veces. Y el 4 solo una vez. Entonces podemos determinar que hemos tomado en cuenta el 1, el 2, el 3 y el 4, pero no tomamos en cuenta el 5 para nuestra tabla de frecuencia absoluta. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos ahí, según nuestra tabla. Tenemos 6 datos acá. Podemos ver entonces acá. En el siguiente intervalo, podemos ver entonces que vamos a tomar ahora sí, vamos a tomar en cuenta el 5. Les pido por favor que siempre pongan el corchete y pongan su paréntesis acá. Corchete y paréntesis. Entonces vamos a tomar en cuenta ahora sí el 5 y vemos cuántas veces se repite el 5. Vean por favor sus datos ahí. Tenemos 1, 2, 3. 3 veces el 5. Veamos cuántas veces tiene el 6.
pues no tenemos, en este caso, según nuestra tabla, tenemos, tomamos en cuenta el 5. No tenemos 6, perdón. Aquí en nuestra tabla, perdón, vamos a tomar en cuenta el 5, pero no tomamos en cuenta el 10, ¿verdad? Tomamos en cuenta el 5, pero no tomamos en cuenta el 10. Entonces 6 no tenemos. Tenemos 7. 7 sí tenemos una, 2 veces. El 8 lo tenemos una vez y el 9 una vez. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Entonces podemos ver que ya tenemos acá 7. No estamos tomando en cuenta, como les digo, el 10. En nuestra amplitud solo estamos tomando el 5 al 9. Los datos que estén del 5 al 9 son los que estamos tomando en cuenta. Vamos a la siguiente aquí, así ya vamos a tomar el 10. Vamos a tomar el 10 y los que estén del 10 al 5, ¿verdad? Al 15, perdón. Del 10 al 15. Veamos cuántas veces se repite el 10. Tenemos una vez, 2 veces. Veamos ahora el 11. Tenemos un 11. Tenemos un 13. Otro 13. Y tenemos un 14. ¿Cuántos datos tenemos entonces acá? ¿Cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es el dato que tenemos acá. Recuerden que es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repiten, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, pues 6. Ahora vamos con el siguiente dato, que sería 15 a 19. Recuerda, aquí no vamos a tomar en cuenta el 20. Vamos entonces a tomar en cuenta acá solo cuántos tenemos, perdón, aquí vamos a tomar en cuenta cuántos son los que tenemos acá. Si tomamos en cuenta acá el 20. Porque en este caso el 20 es el último, y entonces sí lo vamos a tomar en cuenta. El 20 sí lo tomamos en cuenta en esta última casilla, porque ya no continúa. Entonces aquí es donde finaliza, entonces tomamos en cuenta de los números que están del 15 al 20. Entonces aquí podríamos decir que esta ya es cerrada, ¿verdad? Porque sería el corchete acá y el corchete acá, donde nos indica que vamos a tomar en cuenta el todo. Entonces tenemos el 15 tenemos 2 veces, el 17 una vez, el 18 2 veces y el 20 una. Entonces nuestro dato es de 6. Tenemos entonces este dato. Ahora lo que procede es sumarlo y nos tiene que dar 25 exactos, ¿verdad? En la sumatoria. Recuerde que aquí fueron 25 datos los que nos dieron. Por eso es que al sumarlos nos tiene que dar 25. O sea, n es 25. Si no nos cuadra acá, pues obviamente nuestro proceso va mal y debemos de verificar qué es lo que está, en qué estamos fallando acá. Entonces vamos a pedirles entonces que tomen en cuenta esta parte de nuestro ejercicio. Vamos ahora con la frecuencia acumulada. Recuerde que la frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces, para iniciar colocamos el 6, usted lo ve acá. Acá tenemos el 6. 6 más 7 nos va a dar 13. Y 13 más 6 nos va a dar 19. Y 19 más 6 nos va a dar 25. Esta es la frecuencia acumulada, más que la suma de la frecuencia absoluta. Es lo mismo acá, ¿se da cuenta? Solo que vamos a ir sumando acá y vamos a ir colocando acá. 6, 6 más 7, 13. Si lo quiere ver, lo quiere poner así como desde acá, como en forma
de este vértice o ángulo, como usted quiera llamarle. Vemos acá esta parte triangular, ¿verdad? 6 más 7, 13. O si usted quiere llevárselo desde acá, en esta fila, 6 más 7, 13. 7 más 6, 19. 19, recuerde que lleva 19 más 6, 25. Si lo quiere hacer como tipo de escuadra, sabiendo qué es lo que lleva acá, ¿verdad? Entonces, este es la forma de trabajar la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Veamos la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa, recuerde que tenemos que utilizar siempre nuestra fórmula para encontrar esa frecuencia relativa. Entonces es muy importante que recuerde que F es igual a Fi, o sea, la frecuencia absoluta por N. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. En este caso sería 6 dividido 25, ¿verdad? Tener este dato nos va a darse 0.24. Y así vamos a ir trabajando para encontrar la frecuencia relativa. 7 dividido 25, 7 dividido 25 me va a dar 0.28. Esa es la frecuencia relativa. 6 dividido 25, 0.24. Igual es lo mismo acá. Y al sumarlo, me tiene que dar 1. Luego la frecuencia acumulada, pues es la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces esta sería como la frecuencia relativa acumulada, más que todo en esta parte. Entonces es la sumatoria de esto. Acá recuerde que no estamos sacando todavía aquí porcentajes o el por ciento, porque no estoy pidiendo por ciento acá. Solo aquí, entonces estamos considerando pues prácticamente estos aspectos ahorita, que es la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada en esta tabla. Entonces colocamos 0.24 más 0.28 me va a dar 0.52. 0.52 más 0.24 me va a dar entonces 0.76. Y 0.76 más 0.24, entonces me va a dar 1. Es lo mismo que me dio acá, solo que en esta casilla aparece 1. Y en el porciento, pues si agregamos otra celda acá al porciento, entonces sería 0.24 por 100, entonces nos daría el porciento. Pero en este caso esta tabla no lo tiene. Copiemos este ejercicio, por favor, jóvenes. Vamos a darles el tiempo que falta para que ustedes puedan realizar este ejercicio. Por favor, tomen entonces nota de este ejercicio. Tomen nota de este ejercicio y vamos a encontrar entonces el peso de 30 personas. El peso de 30 personas, y ahí está la tabla de la frecuencia. Tome nota y recuerde que tiene que, el siguiente paso de tomar nota, hay que ordenarlos, ¿verdad? Hay que ordenar esos datos para entonces encontrar pues nuestra tabla. Hacer nuestra tabla para poder encontrar ese proceso en nuestra tabla de frecuencia agrupada. Recuerde entonces que tiene que encontrar el rango, tiene que encontrar el número de intervalos, cuántos son los que va a trabajar. Le tienen que salir 18 intervalos. Y la amplitud
que prácticamente va a ser con eh, el número de rango dividido los intervalos. Entonces le tiene que dar un 3.6, o sea, 18 dividido 5 le va a dar una amplitud de 4. Entonces usted realice su tabla de frecuencias. Solo lléguelo hasta donde está la frecuencia relativa acumulada, por favor, su tabla. Entonces le doy el espacio para que puedan realizar este ejercicio y desearles a ustedes pues un bonito fin de semana, un buen provecho. Vamos a realizarlo y en la próxima sesión vamos a continuar y vamos a ver qué resultados les dio esta tabla de frecuencias. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y estamos siempre en contacto, por favor, siempre los días miércoles a través del chat en nuestra plataforma. Nos vemos entonces, hasta pronto.